Bueno, trabajando ya vía luna en QRP corta. Hola, buenos días troneras. Soy A5JK. Bueno, aquí os presento el ensamblaje del nuevo amplificador para la banda de 144, 2500 vatios estado sólido. Esto es de la firma de PCS Electronics, material de primera, pata negra, ¿vale? Este módulo ya viene con su cletina de 1 centímetro de cobre, ajustado para banda lateral y digitales. Eso hay que pedirlo, porque si no lo mandan para FM comercial broadcasting, ¿no? Entonces, cuando se hace el pedido, da igual que sea este modelo que otros inferiores, hay que poner una nota ahí para que lo ajusten, porque el bias varía un poco, ¿no? Tiene que ser un poco más elevado para banda lateral y digitales, ¿vale? Bueno, pues nada, simplemente lleva el pallet. Aquí lleva unos relés de maniobra. Se le ha colocado un panel de la VIR, ¿vale? Para la medición. El Power TXRX. El termostato para las turbinas. Turbinas han colocado 3 turbinas de 120 para extraer el aire. Y bueno, se han hecho pruebas durante más de 2 horas a 2000 vatios en digitales y no se calienta para nada. Pues aquí entran ya los coaxiales. Bueno, la salida. Aquí todos los cables de alimentación. Tenemos por un lado los 65 voltios que va con cable de 10, ¿vale? Y luego los 12 voltios para la maniobra de los coaxiales y la iluminación y el termostato y las turbinas y demás, ¿vale? Yo le he colocado a la entrada 2 atenuadores en serie de 3 dB cada uno, porque esto, la máxima excitación son 12 vatios, ¿no? Entonces, para evitar ahí daños, tener en cuenta que esto no lleva ningún tipo de protección. Aquí hay que tener mucho cuidado con la ROE y con la excitación sobre todo, porque se pueden producir daños importantes, ¿no? Entonces, ahora sí como está con los 2 atenuadores, pues me permite meterle hasta 50 vatios y lo controlo mejor, ¿no? Si no quiero sacar tanta potencia, pues tengo más margen de ajuste, ¿no? Ahora mismo estaría con 5 vatios del TS2000. Y bueno, con 5 vatios ya está dando más de 600, ¿no? Vale. La fuente es una fuente china de 5000 vatios, ¿vale? 65 voltios, regulable. Y regulable también en intensidad. Que la podéis comprar en AliExpress sin problemas. Y luego el tema de la conmutación. Pues claro, aquí hay que invertir un poco. Hay que colocar a la salida un relé de estos de 3000 vatios continuos, ¿vale? Esto va con conectores 716. Aquí está el otro relé, que es el de la entrada del equipo, que es un Toxu, un CX600. Con algo más pequeño también es suficiente, ¿no? Porque total para recargar ahí 10-15 vatios sobra. Pero bueno, es lo que había por aquí por casa y es lo que tengo, ¿vale? Esto aquí lleva, pues eso, no se aprecia bien, pero bueno. Lleva ahí 2 RCAs, uno que es el que viene del secuenciador y el otro es la salida que alimenta los relés, ¿vale? Que está ahí. Y no sé, qué decimos más. Este módulo, así como otros módulos que yo he utilizado y que utilizo, no necesita polarización de vías, ¿vale? No requiere de 12 voltios para polarizar los transistores. Esto siempre está polarizado. Con lo cual, esto es plug and play. Tú le metes RF y a tirar.
Y ya os digo, este material es de primera y viene ya ajustado y calibrado, y testeado y garantizado. Esto no vais a tener ningún problema. Hay otros módulos, por ejemplo este, que es otro proyecto que tengo aquí, ¿vale? Esto es un pallet, que es del griego, de Xwork, se llama la página. Este es para 4 y 6 metros y da 1200 vatios. Ahora mismo ya os mandaré otro vídeo de este transverter que me hice, ¿vale? Este transverter lleva un transverter interno para la banda de 4 metros, porque yo no tengo 4 metros con el 2000. Y luego lleva una conmutación, ¿vale? Lo veis aquí, para switchear o a 4 metros, que trabajaría con el transverter, la FI a 28, o si queremos trabajar los 6 metros, pues por detrás lleva unos relés coaxiales y hacen ahí un bypass para anular el transverter y meterle el RF directamente al 2000. Y este ahora está con un módulo del griego, del DXWork, de 500 vatios. Entonces está pendiente de montar el otro módulo que os he enseñado y cambiárselo para que dé un poco más de potencia, ¿no? Bueno, ahora mismo como lo tengo atenuado, pues hay que meterle, se permite meterle hasta los 50 vatios, ¿vale? Para evitar daños. Y ya con 50 vatios ya nos está dando más de 2500, como podéis apreciar, ¿vale? Y entonces, pues, digamos que ante posibles descuidos, eso de que manipulas el equipo, no te acuerdas, lo dejas a tope, eso tiene mucho peligro. Esta gente, así como los de Keyword, sí que tienen circuitos de protección, de ROE, de consumo, de mil cosas, displays. Estos no, estos tienen los módulos, los pallets, tienen un splitter muy interesante para poner dos módulos y poder sacar hasta 5 kilovatios, ¿vale? El splitter es hasta 5 kilovatios, o sea, podéis hacer un lineal muy gordo, pero no es el caso. Con 1000 para hacer luna sobra. La ventaja de tener un módulo de estos es que lo trabajas ahí a la mitad y lo puedes tener horas y horas y horas que no vais a tener ningún problema, ¿vale? Ahora está tirando ahí. Ahora lo he vuelto a bajar a 5 vatios y lo que da, pues eso, casi 700, ¿no? El consumo ahora mismo son 18,5. Bueno, la sonda BID que está puesta ahí a la salida lleva un tapón de 2500 vatios para la medición. Y ahora, pues, de momento no han entrado las turbinas, porque con esa potencia, pues todavía no la requiere, ¿no? Vamos a darle un poquito más de caña. Y ahora que tire algo más. Ahí está ya con 40. Y ya con 40 ya casi da los 2500, ¿no? O sea que esto, como podéis ver, empuja muy bien. No tiene, no tiene mayor problema. Y ya os digo, esto es plug and play. No hay que hacerle absolutamente nada. Le metes RF y a funcionar. Así como estos, a la hora de montarlos, no les voy a enseñar. Esto, claro, esto es mucho más económico. Vienen las plaquitas, las dos plaquitas. La pletina hay que comprarla aparte, pletina de 10. Luego podéis comprar también, si no le queréis poner pasta térmica, esta gente vende estas almohadillas de silicona para colocársela en vez de ponerle pasta térmica. Yo la he comprado para probarla, pero se me queda un poco pequeña, no me llega toda la placa, no se lo haré al final. Y el transistor que está aquí. Que los transistores tampoco vienen con los módulos estos del griego, hay que comprarlos aparte. Ellos tienen transistores
Lo podéis comprar a ellos o a PCS Electronics, que es donde he comprado yo el módulo de 144, que eso sí que tienen más surtido de transistores. Y la verdad que los tienen a muy buen precio y garantizados. Y nada, poco más. Ya veis el funcionamiento. Y totalmente estable. No se mueve, vamos. No tiene oscilaciones ni nada. Es totalmente estable, ¿no? No es cuestión de tenerlo a tope. Yo lo trabajo ahí a la mitad. Y entonces pues tienes amplificador para mucho tiempo. Si no pasa nada, si no hay ningún problema. Pues nada, ya os iré mandando algún vídeo más de lo que vayamos montando. Yo soy muy aficionado al arrancado. A 40 ya arranca y se pone a extraer el aire. Venga, ánimo y a cacharrear, que es lo nuestro. Un abrazo a todos.